Hola, buenos días, maestro Rafael Calderón. Un gusto que esté con nosotros en este proyecto de divulgación de la ciencia. Tenemos muchos años de estar compartiendo la casa universitaria y por eso quisimos que nos compartiera mucho de lo que es su trayectoria. Buenos días. Hola, buenos días, Ceci. Qué gusto saludarte. Buenos días. Pues antes de que empecemos a platicar, quisiera dar un poco la semblanza de quién es Rafael Calderón. Es originario del estado de Chiapas con mucho orgullo, ingeniero agrónomo egresado de Chapingo, especialista en planeación de desarrollo agrícola de la CEPAL UNAM y maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, donde también realizó estudios de doctorado en ciencias sociales. En los últimos 40 años se ha formado como agroecólogo. Cuenta con más de 50 años de experiencia en el ejercicio profesional de la agronomía, tanto en la academia como en el sector privado y en la administración pública. Se desempeñó como subdirector general de planeación en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de la Reforma Agraria. Desde 1976 es profesor del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM Xochimilco, donde participó como fundador de la carrera de agronomía. Se desempeña como docente del tronco común interdivisional de las 18 licenciaturas que ofrece la Unidad Xochimilco, así como en el posgrado en Desarrollo Rural, la maestría en Ecología Aplicada y en la maestría en Sociedades Sustentables, de la cual es fundador. Como investigador participa en el área de investigación y cuerpo académico, economía agraria, desarrollo rural y campesinado, así como en el programa universitario de investigación en desarrollo humano. Participa en la red académica de agroecología y certificación orgánica participativa, así como en el movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe. Ha publicado numerosos artículos y libros de autoría, tanto individual como colectiva, y es profesor de agroecología en la Maestría de Desarrollo Rural de Flaxo, Guatemala, y ha sido profesor visitante en universidades nacionales y extranjeras. Pues bueno, esto es un poquito del currículum, porque hay mucho más, pero bueno, yo lo que quería platicar es, dado que es un investigador de la universidad con esa trayectoria y un personaje muy querido en la universidad, yo quería que nos contara cómo es que surge este interés por la investigación, de estar en Chapingo, formándose como ingeniero agrónomo. ¿En qué momento decide que lo suyo es la investigación en el campo de lo que ahora es agroecología? Bueno, el planteamiento este viene desde la infancia, una infancia en Chiapas, en el campo, en un Chiapas de los años 50, muy con una vida silvestre preciosa, es decir, Uh -huh. la, el, el acceso a la selva en esos años en Chiapas, desde los lugares donde me tocó vivir, era maravilloso y cotidiano. Déjame comentarte que yo era un niño muy aficionado a las lecturas. Entonces estaba yo en quinto de primaria cuando entre otras lecturas, llegaron a mis manos los libros de Julio Verne. Y entre toda la saga del Capitán Nemo, cuando leí La Isla Misteriosa, hay un pequeño episodio en el libro donde este capitán de los confederados, de los yanquis, que se fuga en el globo aerostático y va con su amigo, el personaje de color con el que se crió desde la infancia, y leal a él, cuando caminan en la isla de Capitán Nemo, la isla misteriosa, pues este capitán encontraba solución para todo. Con qué rocas al frotarlas ponías fuego, qué plantas se podían comer, qué madera podías utilizar. Y en un momento dado, su amigo y asistente le pregunta que por qué sabe de todo, ¿no? Que por qué tiene soluciones para todo. Y él le dice que yo soy ingeniero. Entonces, en ese momento del quinto de primaria, ese era mi planteamiento. Ser ingeniero era ya una definición desde mi infancia. Estando en la secundaria en San Cristóbal de las Casas, en una ocasión salíamos, nuestros escapes eran hacia los alrededores de San Cristóbal. Uno de ellos era caminar de San Cristóbal a San Juan Chamula. Y en una ocasión, unas caminatas con mis compañeros de la secundaria, vimos a un grupo de gente trabajando en un huerto y nos acercamos. Estaban haciendo injertos y podas.
Para mí es decir, y ya en la secundaria yo ya hacía injertos y podas en la casa, y era algo que me gustaba mucho trabajar con árboles frutales. Así que, pues, nos acercamos a preguntar y demás. Y vimos, estaban 2 ingenieros, el ingeniero José Guiot y el ingeniero Max Porras, los 2 del Centro Coordinador Indigenista. Y platicando con ellos, dijo: les pregunto, pues, ¿por qué hacen esto? Están trabajando con árboles, trabajando con gallinas, trabajando con guajolotes, trabajando con cerdos y desde luego con borregos, que era la producción principal en Chamula, en Semhuán Chamula, con la hortaliza. Dice: "Es que somos agrónomos y estudiamos en Chapingo". Mm, entonces empecé a enterarme qué se qué se hacía en Chapingo y obviamente que esa fue mi diga yo soy de ahí, ¿no? Y te soy sincero, yo sabía que iba a trabajar con animales y plantas, pero estrictamente cuál era la formación, no sé. Y llegué a un Chapingo donde el planteamiento era que militarizado, de hombres, este, con una exigencia muy fuerte en ciencias básicas, muchas matemáticas, mucha química, y particularmente mucha botánica, con doña Ceslawa Priwer, querida maestra, doña Fregana Solcotzi, y llegué a hacer la preparatoria, llegué con 15 años a hacer la preparatoria, y luego ahí mismo la licenciatura. Me decidí por la especialidad de fitotecnia y mi gusto ya al terminar la carrera mi aspiración era trabajar con árboles frutales y principalmente con frutales tropicales. Esa era mi línea. Y de ahí que mi primer trabajo ya saliendo de Chapingo fuera en la comisión del Papaloapan. Me ofrecieron en la comisión del Papaloapan, este, hacerme cargo de algunos viveros de frutales tropicales, de manera que eso me quedaba a mí a la medida de mis aspiraciones. Estando en la comisión del Papaloapan, en esa época no te preguntaban, de repente me llega un oficio de comisión y me dice: "Váyase a México porque usted va a tomar un curso", y vine y ya metí en sesión universitaria en un posgrado sobre planeación del desarrollo agrícola de la CEPAL, que ofrecía en coordinación con la Facultad de Economía. Y eso fue en un año especialmente maravilloso. Terminé la especialidad en planeación del desarrollo agrícola, ahí en la UNAM, regresé a la comisión del Papaloapan y seguí trabajando en cuestiones en cuestiones de agricultura tropical. Yo ya me he orientado más hacia el café. De ahí vinieron otras ofertas de trabajo y hubo una muy interesante de la primera, era Compañía Mexicana Aerofoto, luego ICAT Consultores, que era del grupo ICA, una empresa consultora en cuestiones de desarrollo rural y desarrollo regional. Desde ahí empecé a aplicar lo que había aprendido en la especialidad en planeación, combinado con mi formación básica en agronomía. Y esto me permitió conocer prácticamente todo el país, porque hacíamos estudios en todo el país. Y trabajando ahí me vino una invitación del ingeniero César Buenrostro para participar con él en problemas ya muy específicos, el de la contaminación del agua. Y orientado a algo que tenía que ver con el desarrollo regional, que es el manejo de cuencas. De ahí me vino una invitación para participar en reforma agraria, al iniciar el régimen hubo un planteamiento de una política agraria muy fuerte, que era prácticamente volver al reparto de tierras y forzar la organización de la producción rural. Y en este sentido fue una muy rica experiencia para mí trabajar al lado del ingeniero Sergio Reyes Osorio y otros colegas en la organización ejidal, coparticipar en la Chontalpa, en otros ejidos colectivos, en la creación de los nuevos centros de población en Quintana Roo y Campeche y Chihuahua y Baja California. Entonces seguí conociendo el país y seguí participando mucho en la parte
agraria. Ahí me vinculé mucho con la economía campesina y mis problemas y mis preocupaciones eran cómo poder superar eso. Viviendo esa situación, era subdirector general de planeación en la Secretaría de Reforma Agraria y era secretario técnico en la Comisión de Colonización Ejidal. Una ocasión, como se acostumbraba en la época de Echeverría, eso de las 4 de la mañana, me habla la doctora Marta Chávez, a quien yo respondía como su secretario técnico en la Comisión de Colonización Ejidal, y, y me pide que si la sustituía en una conferencia. Y me dijo, es una invitación muy rara, dice, porque es una universidad nueva. Entonces, ya me explicaron del sistema modular, ¿no? Me conocí al doctor Miguel Arenas y me preguntó me dijo que tenía la carrera de agronomía, que si me interesaba participar. Pues obviamente en ese momento, estando como subdirector general de planeación en la administración pública, pues así como que acercarte a la docencia no es algo que te guste. De manera que no me atrajo la propuesta, pero me pidió si podía opinar sobre el plan de estudios que están armando para agronomía. Me, me invitó, le hice algunas sugerencias y de ahí vino una invitación a que yo me incorporara a la universidad. Coincido con Félix Barra, que era un muy buen amigo mío, y me dice, bueno, ¿cómo ves Digo, mira, fíjate que me ofrecen irme a una universidad, y me dice, pero ¿qué estás esperando? Es que es lo mejor que puedes hacer. Así que en este sentido le debo a Félix Barra el que me haya dado la patada esta última pues, me volvieron a hablar de la universidad, me reuní y ya decidí ingresar. Pero ya viendo el proyecto, pues tuve la oportunidad de invitar a muchos amigos míos con los que habíamos platicado antes de estos problemas que tenían las escuelas de agricultura, es decir, de que las escuelas estaban formando agrónomos con una visión más orientada hacia la revolución verde, cuando no era esta práctica, la parte de lo que el país requería. Y que los conocimientos que se estaban ofreciendo en las escuelas no eran los que el agrónomo requería en campo. Y uno de mis principales apoyos en este sentido fue mi querido maestro Efraín Hernández Cholocote. La pregunta esencial era, bueno, ¿qué orientación le vas a dar a los nuevos agrónomos? Y en ese momento era el planteamiento de la discusión entre seguir con la revolución verde y toda una serie de problemas que ya estaban apareciendo, tanto en la parte social como en la parte ecológica y afectando al sistema agrícola. Y, y una opción alternativa que no se veía clara. Entonces, bueno, pues yo quisiera que fuera una opción alternativa, producir lo suficiente sin alterar el medio ambiente y que fuese de utilidad para los productores. Entonces, en ese planteamiento, Hernández X fue un, un consejero muy importante para la orientación del primer plan de estudios de la carrera de agronomía en la UAM. Y la incorporación de profesores que eran expertos en los temas que se iban a tratar en cada módulo. El planteamiento es que cuando ves el objeto de transformación, no es un objeto que puedas abordar desde el punto de vista estrictamente académico, menos en una ciencia aplicada como son las ciencias agrícolas. Aquí tienes que ver que el objeto de transformación lo tiene que trabajar un profesional que haya vivido ese objeto de transformación, que haya estado precisamente en ese planteamiento de transformación del objeto en su persona y con los productores. En esa idea, es decir, viendo eso, dice, bueno, ¿quiénes son los que trabajan los objetos de transformación de la carrera? Entonces, en la parte de tenencia de la tierra, invitamos a las gentes del Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, estaba el ingeniero Reyes Osorio, estaba la antropóloga Garrota Botey y otros. Y eran los que estaban viviendo el problema agrario, ¿sí? En la parte del manejo de suelos, pues era en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, una dirección de agroecología, que son los que estaban trabajando directamente el suelo. Entonces se lo invitamos al ingeniero Edencio Flores Mata
el ingeniero Rubén Rodríguez, el ingeniero Jorge Jiménez y otros de su equipo, que estaban trabajando ese objeto de transformación. En la parte del agua como limitante de la producción agropecuaria, pues el doctor Jesús Taqueda y gentes que estaban en operación de los distritos de riego, viviendo directamente el problema del agua, son los que se... Entonces, para ellos fue muy fácil diseñar módulos muy puntuales. Desde el punto de vista de la agronomía, lo principal es que la esencia de la agronomía es el manejo de la planta y el manejo de la energía. Entonces, un agrónomo no puede, todo el rendimiento de las cosechas está en función del desarrollo fisiológico de la planta y la base del desarrollo fisiológico de la planta es la fotosíntesis. Entonces, teníamos que tener muy buenos expertos en fisiología vegetal. Entonces, acudí a mi querido maestro Ernesto Locozzi y me dice, fíjate que acaba de presentar su examen de grado un muchachito que está trabajando con el mejoral en las plantas. Este muchachito era el doctor Fernando de León. Así llegó el doctor Fernando de León a la universidad y él se encargó precisamente de esta formación tan importante para los agrónomos, que es la fotosíntesis, la energía, y llevar esto al rendimiento de la cosecha. De esa parte se responsabilizó Fernando de León, lo hizo con mucho éxito. Hay un problema de hambre en este mundo y el problema de hambre muchas veces se da no por falta de producción, sino porque la producción no llega a los consumidores. Y muchas veces no llega por la falta de capacidad adquisitiva de los consumidores. Eso es un problema social que hay que solucionar. Pero la otra era por el manejo de la cosecha. El perder granos por infestación de hongos y demás, ¿no? O perder frutas u hortalizas por pudriciones, o larga vida de anaquel y demás. Entonces, la fisiología de la planta post cosecha también era muy importante. Algo importante es que tienes que administrar y planear la producción agrícola. Y en este sentido, pues es muy importante la parte de gestión de las empresas. El módulo se llama Gestión de la Empresa Agrícola. Durante un tiempo, en los 90s, los responsables del módulo éramos Fidel Payán, el doctor Fidel Payán y yo, y decidimos apoyarnos. Ya lo hacíamos a nivel de conferencias y demás, pero decidimos proponerle a profesoras de administración que ellas fueran las profesoras del módulo. Y así tuvimos, por ejemplo, pues, ¿quién es la experta nacional en matemáticas financieras? Pues, entonces invitamos a la doctora Bomara que estuviera con nosotros y fuese la que se responsabilizara de ese tema en el módulo de agronomía. Y durante un tiempo fue muy buena esa participación y la participación de los agrónomos en la feria empresarial que organiza administración. Es decir, esa es la esencia del sistema modular. En esencia, la base del sistema modular es la vinculación de la investigación, la docencia y el servicio. Y desde el primer trimestre, de la primera generación de agronomía, al plantearles que tenían que trabajar con productores, fue muy interesante cómo fueron recibidos los estudiantes, primero en la zona de Xochimilco, pero también en todos los alrededores, y cómo nos venían muchos estudiantes, hijos de productores. Entonces, esta vinculación con los productores no se ha perdido, pero esta vinculación con los productores obliga a los profesores a estarse formando y a estar viviendo problemas, problemas vigentes, ¿sí?, a los cuales hay que dar solución. Y de ahí deben salir las líneas de investigación que necesariamente están vinculadas a los objetos de transformación del módulo. Es decir, si rescatamos en su esencia la filosofía del documento Xochimilco, así deberíamos estar trabajando. Te decía al inicio que mi gusto eran los huertos. Entonces, yo veo el papel del profesor como el del responsable de un huerto. Es decir, el responsable de un huerto recibes el arbolito de vivero, es un árbol pequeño, joven, que puede tener problemas de formación que se corrigen con poda, pueden tener problemas de sanidad, ¿no?, que tú puedes ir corrigiendo. Y das una orientación a ese crecimiento del árbol, ¿no? Si recibes al árbol de 1 año de edad, lo trabajas 3, 4 años, empieza a ensayar su producción y se va hacia arriba.
y a los 10, 15, 20 años tienes un árbol que te está dando una fruta preciosa, de lo que me platiques, de cualquier árbol. La mayor satisfacción que tengo como profesor es cuando veo que los estudiantes me superan. Cuando veo los triunfos de los estudiantes y digo, ojalá yo hubiera logrado hacer esto, me siento muy orgulloso, muy contento de verme superado por mis estudiantes. Y en el caso de agronomía, pues te puedo decir, no tengo más que muchas satisfacciones en este sentido. En este momento, 3 directores generales de la Semarnat son egresados de agronomía de la UAM Xochimilco. Este, en Chapingo, porque es mi escuela, hay varios profesores egresados de la UAM que han ganado sus plazas por oposición en Chapingo como profesores. Y recientemente al doctor Matadamas, de la tercera generación de agronomía, el rector de Chapingo le entregó una distinción por sus logros en investigación en algunos tintes vegetales. Y otro egresado de la UAM, profesor de Chapingo, Guillermo Cruz Castillo. El doctor Cruz Castillo ha sido ya en más de una ocasión distinguido como el profesor de toda la Universidad Autónoma de Chapingo con mayor productividad académica en un año, ¿no? Y así te puedo mencionar distinguidos investigadores. Hay una gran producción de nuestros egresados. Y digo, y para mí esa es la mayor satisfacción. Cada vez que veo el triunfo de algunos de los egresados, me siento muy contento. Así como tengo la satisfacción de haber sido fundador de la carrera de agronomía, déjame comentarte que otra de mis grandes satisfacciones es un proyecto relativamente nuevo. Estamos recibiendo apenas a la tercera generación en la maestría de sociedades sustentables. Este es un proyecto muy interesante. Se acercaron al desarrollo rural, al posgrado de desarrollo rural de esta coordinación de asuntos indígenas del gobierno federal para pedirnos formar a los empleados federales, servidores públicos federales que trabajaron en comunidades indígenas en aspectos de conocimiento de los derechos y usos, costumbres de los pueblos originarios para trabajar con ellos. Pues con la coordinación de Carlos Rodríguez Valenius, que había sido coordinador del posgrado de desarrollo rural, iniciamos un grupo amplio de interesados en el tema y armamos un diplomado. Fue muy exitosa la primera versión, tuvimos una segunda versión muy exitosa y de ahí vino el interés de los egresados del diplomado de por qué no lo hacíamos una maestría. Y déjame decirte que este era un diplomado virtual, totalmente virtual. Pero muy exitoso. Ya la última versión creo que llegamos a más de 400 participantes. Y la inquietud de que, bueno, ¿y por qué no le entramos, como nos piden los diplomantes, por qué no le entramos a la maestría? Y planteamos a crear una maestría en desarrollo sustentable. Y llegamos a crear lo que creo que es un posgrado, en este momento es mixto por las condiciones de reglamentos de estudios superiores de la universidad, que es virtual presencial, y precisamente por el problema conceptual que hay en cuanto al desarrollo sustentable, le llamamos de sociedades sustentables. Algo que no podemos olvidar, muy importante para Guam Xochimilco, creo que es la esencia de Guam Xochimilco, es la vinculación con los productores. Salían las primeras generaciones de agronomía en 1979, 80, 81. Catalina Ebenschutz nos comentó que se había reunido con este gran personaje, el señor obispo de Chiapas, y y que habían abierto un espacio de trabajo para el servicio social de los médicos en la selva lacandona. Entonces Catalina nos dijo, oye, es que lo que hemos detectado es que el problema de salud está muy vinculado a la parte de nutrición. Y la parte de nutrición, pues esa es cosa de los agrónomos y los veterinarios y los biólogos. Y empezamos a enviar junto con los pasantes de medicina
a pasantes de veterinaria, de agronomía, de biología, a trabajar con las comunidades en Chiapas. Y de ahí fue un trabajo constante en esta zona. Había el programa de salud y con las organizaciones de productores, donde estaban las clínicas de salud, trabajábamos nosotros la parte productiva con servidores sociales principalmente, y de repente sacábamos algunos trabajos de investigación. Entonces, era poco lo que podías hacer por de investigación, porque estábamos más metidos en la parte de vinculación y trabajo con los productores. Y así nos cayó en esa situación, nos cayó el movimiento zapatista en 1994. Con un trabajo muy amplio ya en la zona, pues ya teníamos una presencia en Chiapas, y de ahí vinieron las presiones a que la universidad se retirara de Chiapas. En ese sentido, te digo, yo en lo personal le reconozco la calidad como rector general al doctor Julio Rubio Oca. Él nos llamó a todos los que trabajábamos en Chiapas, que no éramos nada más gente de Xochimilco, había también gente de Iztapalapa, gente de Azcapotzalco, y nos dijo: tengo estas presiones, me piden que saque a la Universidad Autónoma Metropolitana de Chiapas. Yo les pregunto a ustedes, ¿nos salimos o nos quedamos ahí? Y, nos quedamos ahí era, vamos a hacer un programa institucional. Y así nació el colegio académico. Autorizó la creación del Programa Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Humano en Chiapas. Ese trabajo se fue ampliando. Tenemos un diplomado muy interesante que nació precisamente con las instancias de salud. De ahí vino que la capacitación de este personal fuese en forma de un diplomado. Y este diplomado, básicamente con trabajos de Carlos Cortés o de Antonio Paoli, se llevó a un diplomado para formar promotores en otros campos, no solo en salud. Y así tenemos diplomados para promotores de agroecología o para promotores de derechos humanos, ¿no? Promotores en educación. Este programa se creció tanto, gracias básicamente al trabajo de Carlos Cortés como coordinador, de manera que ya el colegio académico, hace unos 4 o 5 años, después de una de las evaluaciones, le amplió el espacio geográfico. Ya no es el Programa de Investigación Interdisciplinario de Desarrollo Humano en Chiapas, ahora es el Programa Institucional de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí tenemos hasta reconocimientos internacionales de la UNESCO como ejemplos de programas universitarios de vinculación con la comunidad. Algo que te puedo comentar, que es siempre ha sido muy agradable para nosotros y lo extrañamos después de este año de pandemia, es que junto con varios arquitectos de ciencias para el diseño y otros profesores de la unidad, con Aurora Chimal, que es experta en el tema, y yo, prácticamente desde que se inició la universidad en el 77, 78, nos pidieron integrar una comisión de áreas verdes de la unidad. Y pues desde esos años hemos estado trabajando en tratar de rescatar nuestros jardines y demás. Y últimamente, pues es el Premio Las Ánimas. El señor rector me pidió estar ver el rescatar las ánimas. Y lo que buscamos fue el nombramiento de un director con un perfil adecuado al a los propósitos y principios que este espacio de vinculación con la comunidad que tiene la Universidad en Tuyehualco, el de las ánimas, realmente cumpla sus funciones. Entonces se nombró al ingeniero Benito Ibarra, el Benito Ibarra Mendoza. Entonces Benito está trabajando muy bien en este planteamiento de rescatar las ánimas, de hacer un buen trabajo de vinculación, y con todo y pandemia ha estado trabajando mucho y vinculándose. Y estamos, pues, colaborando con él
en el planteamiento de buscar convenios con con las alcaldías y, con la Corenader y demás, para ofrecer cursos y ofrecer ciclos de conferencias y apoyos que nos permitan fortalecer este esquema de vinculación de la universidad. Fuera modestias, cada vez que veo el triunfo de alguno de mis estudiantes, un artículo publicado en revista internacional, un nuevo puesto, un nuevo logro, en cualquier sentido, me siento muy orgulloso de haber participado, aunque sea en pequeña forma, en su formación. Pues, Ceci, esa es mi visión de la UAM, esa es mi vida de la UAM. Rafa, muchas gracias. ¿Me escuchas? Perfectamente, sí te escucho. Ah, pues es una vida dedicada a la educación, a formar recursos que nos están contribuyendo mucho a cambiar nuestro mundo y sobre todo este compromiso con el sistema modular, con el aprender haciendo cosas, vinculándose con la comunidad. Esto que dices, el planteamiento del sistema modular original me tocó también, del cual me siento muy orgullosa. No te imaginas aprender sin estar vinculado con alguna situación real en comunidad. Por eso era muy importante registrar tu testimonio, cómo has hecho como agrónomo un ámbito, pero cómo has estado vinculado generando recursos humanos, nuevos estudiantes, pero además incorporando tus conocimientos de la cuestión agronómica dentro de la misma institución, en el espacio en el que vivimos cotidianamente, ¿no? Esos jardines que son la envidia de las otras unidades y de muchas escuelas. Cuando entras a la UAM Xochimilco es un vergel, es algo hermosísimo ver esas jacarandas que ya van a ser 2 periodos que no las vemos en nuestra cotidianidad, que son un emblema de la UAM Xochimilco. Y pues a mí se me hace muy lindo poder registrar, me parece una decisión muy importante la que tomas de el retiro, pero has dejado mucha escuela, mucha gente formada, y esta metáfora que diste de formar un alumno es como sembrar un arbolito y verlo crecer, y la experiencia de Chiapas, por ejemplo, eso es algo valiosísimo, no solo cambió la realidad de ese entorno, sino se tocaron vidas humanas que pueden a su vez cambiar el entorno donde viven. Y además, en Chiapas, donde tú empezaste tu vida y donde se ha quedado el trabajo de la UAM para siempre. Y lo mismo con los chicos del TIT, que son los que llegan a la universidad, que son maravillosos porque llegan con hambre de saber de qué trata este mundo del sistema modular y que haya personas como tú que los van guiando en este nuevo encuentro educativo que es el de la UAM Xochimilco, pues es algo que hay que agradecer muchísimo. Estudiar tantos años cómo se enseña y cómo se debe de aportar a la construcción del conocimiento en los jóvenes, creo que es algo valiosísimo de tu parte, y el que te vincules con otros investigadores y otros maestros para fortalecer a los seres humanos que están dentro de la universidad. Pues muchísimas gracias, Rafa. Mucha suerte en tus próximos proyectos de vida y gracias por haber contribuido tanto a la querida y de la cual me siento orgullosa Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas tardes y buenísima suerte en todo. A nombre de la Coordinación de Extensión Universitaria que abandera la doctora Elsa Muñiz, agradezco por estar aquí con nosotros en el proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta, responsable del proyecto. Buenas tardes. Hasta luego.